Bien, pues vamos a ver qué son las leyes de la alimentación. Como ya hablamos, existen tipos de alimentos, existen tipos de funciones de nuestro cuerpo y que requieren tipos de alimentos para que estas funciones se lleven a cabo. Pues hoy vamos a hablar de las leyes de la alimentación. De entrada, necesitamos reconocer que cuando hablamos de alimentación normal, estamos hablando de lo que se requiere en los alimentos para que haya homeostasis, es decir, para que haya bienestar en nuestra salud. Cuando hablamos de alimentación normal, hablamos de los requerimientos que se necesitan para que las funciones de nuestro organismo se lleven a cabo. Y en este caso, reconocemos que una alimentación adecuada, me estoy ajustando, una alimentación adecuada requiere que ésta sea suficiente, completa, armónica y, valiendo la redundancia, adecuada. Y ahorita vamos a desglosar cada una. Primero, vamos a entender que para que esto se cumpla deben seguirse ciertas normas, las llamadas leyes de la alimentación, que son propuestas por un nutriólogo muy famoso y muy reconocido en Buenos Aires, lo suficiente como para generar esta propuesta. Dado que este es un miembro distinguido que estudia lo que es la alimentación, llamado Pedro Escudero. Pedro Escudero emite las leyes de la alimentación donde dice para que una alimentación sea sana, sea nutritiva, se requieren de 4 leyes. Uno que es la ley de cantidad, ley de calidad, ley de armonía y ley de adecuación, que vamos a ir desglosando cada una. En el primer caso tenemos la primera ley, ley de cantidad. La ley de cantidad dice se refiere preciso a la cantidad de los alimentos para cubrir las necesidades calóricas del organismo. Que la cantidad sea suficiente y que no se sobrepase y que el requerimiento calórico para cada persona en particular deberá ser determinado por un nutriólogo considerando edad, sexo, contexto, actividad, enfermedades como diabetes, obesidad, etc. Es decir, no voy a tener la misma dieta o no va a ser la misma dieta para mí un adolescente de 15, 16 años que para mi papá de 40, que para mi abuelo de 60. Es decir, hay que identificar y por eso también incluso hay una tabla en donde por ejemplo, cuando son en las revisiones pediátricas, son niños, hay una tabla de nutrición que considera el género, el sexo. Si es niño, debe pesar tantos kilos, si es niña, tantos, porque pese a que tengan la misma edad, el género es un factor que va a determinar la cantidad de alimentos a consumir. Segunda ley, la llamada ley de calidad. Dice, se refiere a que toda dieta deberá ser completa en su composición, asegurando el correcto funcionamiento de nuestros órganos y sistemas. Toda dieta debe ser completa, es decir, en el cual deben estar presentes los 4 grupos de alimentos que se vieron en el plato del bien comer, como son los hidratos de carbono, o también llamadas azúcares, las proteínas, grasas o lípidos, vitaminas, minerales y agua. Entonces, que tengan todo, que la dieta esté basada en todos estos tipos de alimentos. La tercera ley tenemos la llamada ley de la armonía. Y aquí se refiere, dice, a que la cantidad de los alimentos en relación a las proteínas, grasas y carbohidratos deberán guardar una relación de proporción entre ellos. Esto quiere decir que no sea demasiado carbohidrato, pero tampoco demasiada grasa, que haya un equilibrio. Por eso la imagen, que estén en armonía, ni que me pase de azúcares, ni que me pase de grasas, o que me falte azúcares, o que me falten proteínas, que estén en armonía, que estén en equilibrio. Y por último, la cuarta ley, la llamada ley de la adecuación, dice, se refiere a que toda dieta debe ser apropiada para cada individuo en particular, considerando edad, sexo, estado de salud, hábitos culturales, economía. La diferencia aquí es que, aunque ya lo habíamos visto en cuanto a edad, sexo, aquí lo que cambia son los hábitos culturales, la economía.
¿Y por qué los hábitos culturales? Porque la producción de alimentos de nuestro país no es el mismo que la de Estados Unidos, que la de un europeo o que la de un africano. Es decir, la base de la dieta del mexicano es el maíz, no así de un africano. ¿Por qué? Porque la tierra, porque las condiciones en las cuales los alimentos aquí se siembran y se dan, incluso por el tipo de tierra y de clima, no es el mismo que en otro país, puesto que tenemos diferentes condiciones y hacen que nuestra dieta se cambie y no consumamos lo mismo que en China, que pues todo en lo que es el Asia, porque nuestros hábitos culturales, como lo son el consumo del maíz en todas sus presentaciones, pues también van a impactar en la manera en que nos alimentamos. Entonces, esta ley de adecuación se refiere preciso a eso, a ver qué es lo que tiene ese país, qué hábitos tiene culturales, si aquí no comemos animales exóticos como en otros países. A eso se refiere la llamada ley de la adecuación. Y bueno, concluyo con esto. Son entonces, reiteramos, 4 leyes en las cuales cada una cumple una característica